Buenos días, bienvenidos a esta sesión de capacitación. El día de hoy vamos a ver el tema de contabilidad electrónica, específicamente en los sistemas de Contact y Bancos y Contabilidad 741, la versión liberada o la última versión liberada que incluye precisamente todos los cambios que tienen que ver con el tema de contabilidad electrónica. Esta versión, pues bueno, prácticamente tiene ya la implementación de las últimas modificaciones a la resolución miscelánea, los cambios actuales o los cambios que estamos pidiendo precisamente para cumplir o que nos está pidiendo la autoridad precisamente para cumplir con la obligación de contabilidad electrónica. El día de hoy o en esta sesión vamos a descubrir precisamente cómo es que Contact y Contabilidad va a generar el XML que precisamente cumple con el requisito de contabilidad electrónica. Las versiones a utilizar, como ya lo acabo de mencionar, estamos trabajando con Contact y Contabilidad 741 y asimismo con la versión 109 de componentes. Es decir, son las últimas versiones liberadas al día de hoy 28 de agosto. Estas versiones se liberaron prácticamente la semana pasada, en la cual estamos trabajando o las cuales vamos a desarrollar esta sesión de capacitación. ¿Cuál es el temario? Vamos a hacer un pequeño repaso por el marco legal. ¿Cuáles son los requisitos para implementar la contabilidad electrónica? Es decir, ¿qué es lo que tengo que hacer yo en mi empresa precisamente para empezar a trabajar con contabilidad electrónica? Un tema muy importante son las mejores prácticas. ¿Qué es lo que Contact como empresa me recomienda que yo haga precisamente para manejar un mejor esquema, una mejor contabilidad electrónica? Es decir, evitar algún tipo de errores. ¿Cómo se hace la asociación de los XML a los movimientos de póliza? El tema aquí importante es la asignación de dígitos agrupadores. El SAT acaba de publicar una lista de dígitos agrupadores y pues bien, también aquí lo que tenemos que hacer o lo que queremos mostrar es cómo es que los vamos a asignar, cuáles son los reportes que nos sirven precisamente para verificar que la asignación que acabamos de realizar es correcta, listado de cuentas, reportes de verificación y por último terminaremos con el tema de la emisión del XML, tanto para el catálogo de cuentas como la balanza de cuentas. Y bueno, si hablamos o si retomamos el tema con respecto al marco legal de lo que estamos trabajando actualmente en contabilidad electrónica, el SAT en su exposición de motivos nos dice, lo que yo intento hacer con contabilidad electrónica es evitar con las operaciones simuladas. Es decir, que de repente los contribuyentes que representan información ante el SAT están dando información o facturas de operaciones que no se han realizado. Prácticamente para el SAT ese es el motivo principal por el cual desea implementar la contabilidad electrónica. A lo largo de esta idea o de esta gran premisa, ha habido una serie de modificaciones en diferentes códigos fiscales, reglamentos, resoluciones misceláneas, que en esta sesión vamos a pasar por cada una de ellas precisamente para tener un panorama general o un panorama de qué es lo que me está pidiendo la contabilidad electrónica. Y si empezamos con el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, me indica que la contabilidad será en medios electrónicos. Y aquí especifica que la contabilidad electrónica se va a subir a la página del SAT. Es decir, que en algún momento yo voy a tener que representar mi contabilidad, que hasta este punto no sé qué es mi contabilidad, pero yo la voy a tener que representar ya de manera electrónica y la voy a subir a lo que es las páginas del SAT. El artículo 29 del Código Fiscal de la Federación mata la representación impresa. Y lo que hablamos de la representación impresa son los libros de trabajo. Es decir, si ya te estoy diciendo en el artículo 28, en el artículo anterior que estamos leyendo, es la contabilidad es electrónica, el artículo 29 mata la representación impresa. Y debemos identificar que aquí estoy hablando en el marco jurídico o el marco de la contabilidad, es decir, la representación impresa de los papeles de trabajo. No tiene nada que ver con la representación impresa de las facturas. Eso es digamos, en otro tema a considerar. El artículo 42 del Código Fiscal de la Federación indica las facultades que tiene la autoridad para practicar revisiones electrónicas. Aquí es un tema importante porque lo que está diciendo es la información que tenemos o la información que estamos generando directamente a la contabilidad electrónica, yo la puedo empezar a revisar en el momento que yo quiera. Y la primera resolución miscelánea fiscal en realidad lo que está haciendo aquí es posponer el inicio de la contabilidad electrónica hasta julio del 2014. Esto es importante analizarlo porque hay quienes me han dicho, la contabilidad electrónica se postergó, hubo una prórroga. No, no hubo una prórroga. La contabilidad electrónica ya está en vigor, ya entró en vigor a partir de julio del 2014. Sí,
en la tercera resolución miscelánea fiscal publicada, me dice que la información de julio la puedo entregar en el mes de enero 2015. Entonces, no es que se haya postergado. Lo que se postergó, si lo queremos hablar con la misma palabra, es la fecha en la cual voy a entregar. Pero al final de cuentas, ya en este momento, en agosto, que es donde estamos liberando o estamos grabando esta sesión, lo que tendríamos que hacer es ya empezar a relacionar o empezar a hacer o cumplir con todo el tema de contabilidad electrónica. Es decir, ya es algo que estamos haciendo de manera vigente. El artículo 33 del Reglamento de Código Fiscal de la Federación indica que la contabilidad ahora también, o que en la contabilidad también forma parte del catálogo de cuentas. Y eso es algo muy importante que debemos de analizar, porque anteriormente el artículo 33 nos decía que la contabilidad eran libros de trabajo, tus movimientos y bueno, otra serie de situaciones. Pero ahora me está diciendo que también el catálogo de cuentas es parte de la contabilidad. Es decir, es algo que también ya estamos haciendo o que ya tenemos que entregar a la autoridad. Y además, ese mismo artículo me dice que debo de asociar al CFDI en los movimientos de póliza. Es decir, si mi póliza o mi operación tiene que ver con algo que mueve a un CFDI, debo de relacionarlo. Y aquí al final de cuentas tendremos que identificar que todas las operaciones se tienen que relacionar con su UID o con el CFDI. Una de las preguntas principales que nos hacen aquí es, oye, yo hago la póliza de la venta y después hago la póliza de la factura. Es decir, tengo dos movimientos, tengo dos operaciones. ¿En cuáles tengo que relacionar el UID? La respuesta es en los dos. Es decir, en las dos operaciones hay que hacerlo, en la póliza de la factura o de la venta, en la póliza del pago. Ahí es donde hay que relacionar precisamente el UID. Al final también me dice que las operaciones deben de ser analíticas, que se deben de entregar dentro de los primeros 5 días siguientes de que se realizó la operación. Bueno, en la tercera resolución miscelánea, ya esto se cambia, ahora es letra muerta, ya prácticamente me está diciendo que tengo todo el mes precisamente hasta la fecha del cumplimiento de entrega de lo que es contabilidad electrónica, que son los XML, tengo precisamente para modificar mi información. Y bueno, al final de cuentas también me dice en un tema importante que las cuentas de orden también forman parte de la contabilidad que se integra o que debo de yo empezar a relacionar. Entonces, hasta este punto, de lo que estaríamos hablando es que la contabilidad es la representación o la liga de los XMLs al movimiento y el catálogo de cuentas, incluyendo cuentas de orden. Es decir, nos vamos sobre cuentas de activo, sobre cuentas de pasivo, sobre cuentas de capital, de resultados y ahora también las cuentas de orden me estarían integrando dentro del catálogo que le tengo que entregar al sistema. Si hablamos de la segunda resolución miscelánea fiscal, lo que nos dice aquí es que la contabilidad se va a basar en la entrega de 3 archivos de manera electrónica. Es el catálogo de cuentas, la balanza de comprobación y las pólizas. Al final de cuentas, estas 3 operaciones las voy a tener que yo entregar o relacionar de manera digital precisamente para entregar el tema de contabilidad electrónica. Algo muy importante, la contabilidad electrónica no se va a timbrar. Y esto prácticamente lo establece la regla I287, que me dice, tienes hasta el día 25 y 27 del siguiente mes para ingresar al buzón tributario y entregarme los XML de las cuentas, de la balanza y de las pólizas. Y la contabilidad electrónica no se timbrará. Es decir, aquí deja fuera de este asunto todo el tema del PAC. Nos involucra a nosotros porque nuestro sistema de conta y contabilidad te ayudará precisamente a generar lo que son los XML de las cuentas, balanza y de las pólizas. La regla I288 nos dice que las pólizas las va a pedir solo en algunos casos y establece 2 cosas, para revisiones, para compensación o devolver impuestos. Es decir, si tú vas a solicitar una devolución de impuesto o una compensación, lo que haces ahí va a ser entregarle tu archivo de pólizas. Y es importante identificar que hay quienes nos han dicho, oye, es que le voy a entregar la información de mi empresa como tal. Yo te diría, no, le vas a pedir la compensación o la devolución, pues le vas a tener que entregar los papeles de trabajo que ya no existen, que ahora son digital, para justificar precisamente o comprobar por qué estás haciendo una compensación o una devolución. Y bueno, la parte de revisiones, pues el SAT te va a decir, requiero que me entregues tu archivo de pólizas precisamente para yo relacionar y hacer la información o el cruce que yo tenga que hacer. Además de esto, en la segunda resolución, nos dice
que el anexo 24 es el que nos va a dar la lista de los agrupadores. Ahorita en un momento más lo vamos a compartir precisamente para que veamos la lista de esos agrupadores, pero bueno, ya empiezan a aparecer, ya tienen nombre, ya tienen una codificación, ya tienen una intención, precisamente los dígitos agrupadores como tal. La regla I286, fracción 2, nos indica que la balanza de comprobación se va a enviar a nivel de cuenta de mayor y subcuenta. Es importante aquí definir que el SAT jamás dijo afectable y mayor. Sin embargo, lo que estamos viendo o como se está analizando en este momento es que es tu cuenta mayor y la cuenta afectable la que deberás de incluir en la balanza de comprobación. Si yo manejo un segmento, una estructura de cuenta de 3 niveles, donde tengo una cuenta mayor, una cuenta que acumula y la cuenta afectable, entiéndase clientes extranjeros o clientes nacionales, y debajo de ella tengo a mis clientes. Lo que en este momento estamos identificando es que me tendrías que mandar afectables y la cuenta de mayor. Pero bueno, también aquí también es válido aclarar que esta resolución pues no ha sido la definitiva y aún deja muchos huecos o muchas dudas que tenemos que hacer. Entonces muy probablemente estamos esperando una cuarta resolución miscelánea donde aclare esta situación. Pero por el momento lo que está hablando la tercera resolución miscelánea es entrego lo que es a nivel de mayor y a nivel de afectables. También me dice la fracción 3 que en caso de que no pueda identificar el folio fiscal en las pólizas, puedo sustituirlo con un reporte auxiliar. Sin embargo, aquí no me dice ni qué es el reporte auxiliar. Bien podría ser un archivo de Excel donde yo le diga, estos son mis egresos, que no tengo comprobante fiscal digital, pero te los voy a relacionar y parece ser que pudiera ser válido. Sin embargo, bueno, para esta regla o para esta fracción 3, yo te diría, aún no está clara la definición. Lo que sí podemos identificar es que en la balanza de comprobación se van a ir movimientos relacionados con XML y los movimientos que no están relacionados con XML. Esto así está funcionando. En la misma resolución miscelánea habla de la regla I289, la fracción 2, donde me indica que la contabilidad se deberá de llevar a cabo dentro del mes siguiente de la actividad, no de los 5 días siguientes. Es decir, bueno, si ya me dice que tengo que presentar mi información del mes de febrero de 2015, tengo todo el mes de marzo para presentarla. No tengo todo el mes de marzo, porque una regla anterior me había dicho que tengo hasta entre el día 25 y 27 para entregar mi información. Es decir, tengo por ahí de 25 días precisamente para integrar toda mi información y llevarlo al tema de contabilidad electrónica. Asimismo, la diferencia entre el CFDI y la póliza no puede ser mayor al punto anterior. Es decir, que si tienes un XML de febrero, lo tendrías que estar regresando o integrando en el mes de marzo, cuando muy tarde. Es decir, me da un lapso de 30 días o un mes natural, precisamente para empezar a trabajar o relacionar mi información. Hay un artículo transitorio, el 13º en la resolución miscelánea fiscal, que lo que me dice es que se pospone la entrega de cuentas y la balanza hasta enero de 2015. Esto ya lo había platicado en una diapositiva anterior, donde originalmente en la resolución o en la segunda resolución, lo que me dice es que la balanza y el catálogo de cuentas de julio se entregaba en el mes de octubre. Y por ahí hizo una serie de análisis, una serie de situaciones en las cuales decía en qué mes se entrega la balanza de comprobación. Lo que puedo ver aquí en este momento es que la balanza de comprobación se va a entregar en enero del 2015, cuando precisamente la balanza de julio, el catálogo de julio. También pospone que hasta el 2015 puedo entregar el archivo de pólizas, tanto para el ejercicio de facultades de comprobación como trámites de devolución y compensación de impuestos. Es decir, que lo que está hablando aquí en este momento es que en el 2015 voy a empezarte a solicitar tus pólizas. Tenemos aquí una gran ventaja si lo vemos en tiempo. Tenemos una gran desventaja en que la información va a empezar a requerirse a partir de enero. Pero hoy tú ya tienes la posibilidad de empezar a relacionar tanto los XMLs a tus movimientos y empezar a preparar tu catálogo de cuentas y tus archivos que integran prácticamente la contabilidad electrónica. Además de eso habla que las personas físicas y morales deben entregar las balanzas de comprobación con información del 2014 a partir de enero 2015. Es decir, simplemente hay que identificar esta operación como tal. Bien, si hablamos ahora de requisitos, ¿qué es lo que mi empresa requiere precisamente para empezar a trabajar con el tema de contabilidad electrónica? Para mí el tema es bastante simple.
o bastante complejo, depende cómo lo quieran ver. Debe de existir un mismo ADD. Lo que hace complejo esta operación es que debe ser el mismo ADD de nóminas, de contabilidad, de bancos y de comercial, para que toda tu información esté en un solo lugar y la puedas relacionar con el tema de contabilidad electrónica. Si no es el mismo ADD, tendrás complicaciones. Por eso te comento, puede ser tan complejo como lo puedas ver, porque esto conlleva a tener una misma versión de componentes instalados en mis máquinas, que todos deben de estar fusionados, es decir, reglas de instalación. Que si no las conoces o te quedan dudas de esto, te invito a que descargues la grabación de uso del ADD que está publicada en la página www.contaqui.com en el menú Capacitación, Cursos y Tutoriales Grabados. Pero bueno, ya tengo el mismo ADD. Ya comparten todos mis sistemas lo que es el mismo ADD. ¿Qué sigue? Asocia los XML, a los movimientos de pólizas. Eso es lo que sigue o lo que necesitas hacer. Posteriormente, todas las cuentas de mayor y afectables de tu catálogo deberán de tener asignado un dígito agrupador del SAT. Es importante aquí mencionar que las cuentas deben de estar agrupadas o asignadas precisamente el dígito agrupador. Si de tu catálogo de cuentas te falta una, el sistema evitará el proceso de generación del XML y catálogo de cuentas. ¿Por qué lo evita? Porque va a identificar que no está completo y eso no es lo que queremos entregar a la autoridad. Otro requisito de cual debemos de estar muy conscientes para el manejo de la contabilidad electrónica es todos los periodos de contabilidad deben de ser de tipo mensual. Es decir, debemos de tener mi información o debemos de estar capturando la información de manera mensual. Y la extracción de información en reportes es muy importante, ya que la balanza de comprobación se ejecuta por mes. Y el sistema de contabilidad, el parámetro de mes, lo obtiene del tipo de periodo. Entonces, necesariamente este tipo de periodo deberá ser mensual. Si tu empresa proviene de una versión de Contact Windows, lo que te recomendamos es hacer lo siguiente. Instala la versión 13.06 y haz la primera actualización. Es decir, de una versión anterior de Contact Windows, necesitamos instalarla o capturarla o convertirla en la versión 13.06. Una vez que está en la versión 13.06, y aquí hace falta hacer una modificación, sabemos que es importante llevarla a la versión 4.1.5 de Contact y Contabilidad. Es decir, antes de llegar a la versión 7.4.1, te recomendamos que por favor actualices a la versión 4.1.5 de Contact y Contabilidad. Una vez que ya está en dicha versión, lo que vas a hacer ya ahora sí es crear la empresa o recuperar respaldo o convertirla, el procedimiento que tú elijas, en la versión 7.1.0, por ejemplo, o ya puedes migrar directamente a la versión 7.4.1. Es importante para el tema de contabilidad electrónica que se cree el ADD. Es decir, tu empresa deberá tener RFC para que al momento de abrirla en la versión 7, de preferencia 7.4.1, tengas lo que es el ADD como tal. La asociación de XMLs a la póliza, y esto lo quiero llevar un poco rápido en la presentación. Digo, no es por otro sentido más que esto es lo que veníamos haciendo en versiones anteriores a Contact y Contabilidad, versión 7.3. Es relacionar el XML a la póliza. ¿Cómo hacían esto las empresas? Bueno, lo hacían de la siguiente manera. Cargaban previamente el XML, el ADD, capturaban el encabezado de la póliza y seleccionaban qué comprobante fiscal querían integrar, para entonces ahora sí asociarlo a la póliza y capturar o hacer el desglose de información en la póliza. Sin embargo, ahora la contabilidad electrónica me dice que debemos de asignar el XML al movimiento, no a la póliza. Entonces este sería un escenario del cual debemos de analizar muy bien la operación y ver qué es lo que va a ocurrir en ese sentido, porque puede haber clientes que estén allá afuera que lo que tienen es unas pólizas, XMLs asociados a la póliza y no XMLs asociados a los movimientos. Bien, recordemos, todas las cuentas de mayor y afectable deberán tener asignado un dígito agrupador. Y ahora también se incluyen las cuentas de orden, estén activas o inactivas. Es decir, es parte de tu catálogo de cuentas,
debes de asignar dígito agrupador. Es importante identificar que el dígito agrupador se va a tener que capturar a este tipo de cuentas, a las cuentas de mayor y las cuentas afectables. Este es un requisito para cumplir con la contabilidad electrónica. Si la estructura del catálogo es incorrecta, podría presentar el siguiente mensaje. Y lo que voy a ver en este sentido es que al final de cuentas debemos de combinar dos aspectos importantes en la asignación de dígitos. La primera es el tipo de cuenta, que debemos de recordar que es de mayor, título, subtítulo o de mayor no, y el dígito agrupador que le estás asignando, porque al final de cuentas lo que tenemos aquí es una asignación a la cuenta contable y que debe de respetar el tipo de cuenta con el que estamos generando. Una vez que hagas la asignación o la codificación de tus cuentas contables, te recomendamos que ejecutes la verificación de cuentas, el reporte de catálogo de cuentas y el listado de cuentas. Es decir, esos tres reportes o esos tres procesos te ayudarán a identificar si la asignación de tus dígitos agrupadores del SAT fue correcta o está siendo correcta y que la manera en la cual está estructurado tu catálogo cumple con la manera de heredar los saldos o presentar tu información en diferentes reportes o en diferentes estados financieros. La verificación de cuentas, bueno, aquí es precisamente el proceso de verificar cuentas. Catálogo de cuentas, lo que vamos a revisar es algunas recomendaciones que prácticamente para esto voy a compartir mi escritorio precisamente para poder ver mi información o poder asignar el catálogo de cuentas. Ok, aquí ya deben de estar viendo mi pantalla. Al final de cuentas es mi sistema de Contact y Contabilidad, el que voy a abrir. Y debemos identificar entonces que al final de cuentas en Contact y Contabilidad, la versión 741, yo puedo instalar una nueva empresa. La empresa se va a llamar Contabilidad Electrónica y le voy a asignar simplemente un valor que es la versión 741. Me pide que le capture lo que es el RFC, entonces le voy a capturar precisamente un RFC, ¿sale? Y el sistema menciona que tiene diferentes catálogos preinstalados. En este caso, le voy a asignar un catálogo general. La empresa tendrá un catálogo de cuentas general, la redefinición ya la hace automáticamente aquí. Prácticamente lo único que me queda decirle es, trabajo con un periodo mensual y estoy en el mes 8. Presionamos guardar y el sistema propiamente guardará lo que es la información de la empresa con la que la empresa que estamos trabajando. ¿Ok? La empresa ya fue creada con éxito, le digo aceptar y aquí aparece la empresa con la cual voy a empezar a trabajar. La abrí precisamente para que mostrara el catálogo de cuentas. Algo importante que debemos identificar muy bien es que este catálogo de cuentas ya prediseñado ya incluye la asignación del dígito fiscal. Por ejemplo, estoy abriendo la cuenta fondo fijo de caja y aquí ya tiene el dígito agrupador asignado. Sin embargo, antes de hacer esto, me gustaría presentar aquí dos cambios que tiene que ver en base de datos. El primero es, estoy abriendo una tabla que se llama agrupadores SAT. Es una tabla dentro del catálogo de la empresa. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo que se llama agrupadores SAT, de una empresa que acabo de instalar. Esta tabla de agrupadores SAT lo que me está diciendo es cuáles son los agrupadores que maneja el SAT, qué código tiene, de qué tipo es y si la cuenta es de mayor o no es de mayor. Porque al final de cuentas recordemos que son dos segmentos, el total, la acumulable y la que afectable a la cual vamos a asignar, o la cuenta de mayor y la cuenta afectable. Entonces en este caso tengo ya lo que es mi catálogo. Yo veo que el código 1 hace referencia a caja, el 1.1 a caja y efectivo, el 2 a bancos, el 2.1 a bancos nacionales, 2.2 a bancos extranjeros, 3 inversiones, 3.1 inversiones de valores, 3.2 inversiones temporales, 4 clientes, 4 clientes nacionales, es decir, te empieza a generar o te empieza a mostrar toda la información de acuerdo a que podamos relacionar. Aquí lo que yo hice fue simplemente generar un archivito de Excel
que incluyo en esta grabación. Perdón, este no es. Se llama agrupadores SAT. Que precisamente lo que está haciendo es el detalle o el desglose de cómo están los agrupadores y que cada uno, qué depende de él en tema de agrupador, de qué tipo son y si la cuenta es de mayor o no es de mayor. Aquí la importancia es que tú domines precisamente este catálogo o agrupadores del SAT para saber qué le vamos a asignar a nuestras diferentes cuentas. Esto es, si estás partiendo de un catálogo que tú creaste. Si es un catálogo preinstalado, el catálogo preinstalado lo estamos modificando solo de las empresas nuevas, ¿sale? En el catálogo preinstalado. Entonces, si me regreso otra vez a Contract y Contabilidad, yo veo que aquí tengo la cuenta de clientes y ya tiene la cuenta 4.1. Pero sin embargo, si me voy hacia arriba con las cuentas de las que dependen de ella, veo que circulante no tiene asignado su cuenta de mayor. Y activo tampoco tiene su cuenta su dígito agrupador, perdón. ¿Por qué ocurre esto? Porque al final de cuentas, la de clientes es una cuenta de mayor sí, y es con la cual vamos a empezar a trabajar. Ahora bien, hay dos grandes consideraciones que tenemos que hacer aquí. Uno es la reestructuración de tu catálogo de cuentas. Yo te recomiendo que este es el momento ideal precisamente para pensar si tu catálogo de cuentas es el catálogo que te interesa mantener. Es decir, esta es la información que yo quiero utilizar o me conviene hacer una reestructuración de mi catálogo de cuentas. Si tú has pensado que es el momento ideal para la reestructuración de tu catálogo de cuentas, en este momento te pido que lo hagas. Y lo primero que tendrías que hacer es reestructura tu catálogo y luego le asignas los dígitos agrupadores. Por ejemplo, aquí en este caso, vamos a ver ya algunos ejemplos de la asignación de dígitos. Yo veo que clientes tiene asignado un dígito agrupador. Lo voy a borrar. Le voy a dar guardar. Y entonces ahora sí, clientes no tiene dígito agrupador. Sin embargo, yo veo que clientes, lo que voy a hacer es clic en el botón derecho, insertar cuenta. Aquí en insertar cuenta, voy a dar de alta mi cuenta 103.0001 y voy a dar de alta el cliente que es Abarrotera de Occidente. Esta depende de la cuenta de clientes, es de activo deudor y simplemente le doy guardar. Aquí yo veo que tengo Abarrotera de Occidente, creo que me equivoqué en el nombre. Abarrotera de Occidente. Aquí está. Y ya tengo mi cliente que depende de Abarrotera de Occidente. Ahora sí, aquí el punto es que necesito asignar agrupadores. Si yo regreso a mi hojita o mi acordeón de agrupadores, yo veo que clientes es la 4. Y dentro de 4 tengo clientes para clientes nacionales, extranjeros y de partes relacionadas. ¿Qué son estos? O al final de cuentas, ¿qué tengo que hacer? A mi cuenta de clientes, yo debo de colgarle el dígito agrupador. Sin embargo, antes de hacer esto y por la reestructuración que estamos teniendo, debemos de recordar que todas las cuentas contables tienen una clasificación en cuenta de mayor. Si yo le digo que no, me dice el sistema, esto sirve para las afectables y las acumulables que no se totalizan. Voy a cambiar la resolución de mi pantalla para que se vea un poco mejor. Ok, a ver si aquí ya se alcanza a apreciar un poco mejor. Lo que tenemos entonces aquí es la información de que estamos diciendo clientes, si le fuera una cuenta de mayor no, me dice esto es para las afectables y las que, bueno, y acumulables que no se totalizan. Es decir, clientes jamás se va a totalizar. Si le digo que sí, me dice son cuentas 3T que expresan saldos en estados financieros como caja, bancos, clientes, etcétera. Si le digo cuenta de mayor, perdón, como título, se utiliza para totalizar como activo circulante fijo diferido en estados financieros. O subtítulo, se utiliza para agrupar o hacer totales algunos datos como clientes zona A, zona B, pero en anexos y auxiliares. Es decir, que como tú califiques la cuenta, tendrá un impacto en tus diferentes reportes o en tu diferente información. Por ejemplo, si le digo que es una cuenta de título, me está diciendo que se va a totalizar como activo circulante diferido en estados financieros. Le voy a dar que sí,
Y el sistema me acaba de decir, espérame, no, porque ya hay una cuenta de título definida en ese mismo nivel. Es decir, circulante es de título. ¿Qué significa esto? Que si tú sacas tu balance general, aquí está circulante totalizado. Si yo lo quisiera mejor dicho, a circulante lo asigno como subtítulo, me lo acaba de dejar. Pero ¿qué va a pasar si yo vuelvo a sacar otra vez el balance general? Tendríamos que empezar a visualizar algunos cambios, porque al final de cuentas es como se empiezan a totalizar. Que aquí lo que dice es, me está representando que en activo circulante cuenta mayor no, me dice para afectables y las que no se totalizan. Pero ¿qué pasaría si yo clientes, es a la cuenta que le digo título, perdón, clientes, le digo cuenta de título. Vuelvo a sacar mi reporte y ahora veo aquí clientes. Entonces, la reestructuración que tiene en este caso es cómo quieres que te aparezca la información en los reportes antes de pensar en la reestructuración por el dígito agrupador. Es decir, cómo me va a impactar en los diferentes reportes, ya sea auxiliares, estados de resultados o cualquier otro tipo de reporte. Lo que voy a hacer es regresar como lo tenía, cómo era, la circulante era título, aquí le voy a quitar cuenta de mayor, le voy a poner que no, y circulante le voy a poner título. Así es como originalmente tenía y mi información se empieza a presentar. Aquí en cuenta de mayor yo le podría poner sí, me dice, va a expresar saldos en estados financieros como bancos, clientes, etcétera. Le digo entonces cuenta de mayor sí, y a barrotera le digo cuenta de mayor no. En ese momento, por haber hecho este cambio, lo que yo voy a tener entonces es, ya puedo irme al catálogo de dígitos fiscales y asignarle el agrupador que le corresponde a clientes y a barrotera de Occidente. Si yo filtro en las cuentas de último nivel o afectables, solo me va a filtrar las cuentas que tienen punto y un algo, que son las afectables. Por ejemplo, aquí le asignaría cliente nacional. Guardo cambios y a clientes ahora le tengo que asignar, que es el agrupador de clientes, y guardamos cambios como tal. Guardamos los cambios que se empiezan a presentar o que empezamos a tener. Entonces, de esta manera es como nosotros vamos a empezar a relacionar nuestros diferentes dígitos agrupadores de cada una de las opciones que se están realizando o que estamos teniendo como tal. Esto lo hizo con clientes. Al final también podemos identificar que si dentro de clientes inserto otra cuenta que es la 103.002, va a ser ahora, es un John Smith, es mi cliente. Aquí ya lo tengo. Le digo que es una cuenta mayor no y le tendría que asignar el 4.2 que es cliente extranjero y le daría a guardar. De esta manera vuelvo a asignar correctamente lo que son mis diferentes dígitos agrupadores para mis cuentas. Ahora bien, si yo pudiera cambiar por alguna razón y decir John Smith ya no quiero que sea un cliente, pudiera asignarlo como Banco Nacional, sí, le digo guardar. Dice, el código agrupador del SAT es distinto a la cuenta padre. ¿Qué significa esto? Que el sistema lo que está haciendo es, clientes, su dígito es 4, cuentas que dependen de ella, dígitos 4.1, y John Smith es cuenta 2. Para el sistema esto es válido. Tú tendrías que ver si tu catálogo de cuentas realmente esto te representa y lo puedes utilizar y lo vas a poder emplear. Simplemente decir, el sistema lo permite como tal. Aquí entonces acabamos de hacer una modificación. Ahora bien, si yo modifico otra vez a John Smith, ya vi que no pasaba nada con clientes. Pero ¿qué pasaría, qué pasaría si clientes yo lo modifico? Le digo que ahora el dígito agrupador es de cuentas por cobrar, porque así se me ocurrió.
Le digo guardar, me dice, al cambiar el código agrupador del SAT de la cuenta, se modificará el código agrupador de las subcuentas. Le digo continuar, ¿y qué hizo el sistema? A clientes ya le asignó el dígito 5, a Barrotera de Occidente 5.1 y a John Smith 5.1. Reestructuró mi catálogo de cuentas. Entonces es importante aquí identificar que las reglas para esta reestructuración de cuentas es, si tú mueves la cuenta padre, te afectará las cuentas hijas. Ahora ya están otra vez en 4. Sin embargo, aquí él no sabía que esta era una cuenta extranjera, por eso hay que redefinirla manualmente. Pues de esta manera es como empezamos a hacer la relación de los diferentes dígitos agrupadores que tiene el sistema. Lo que tú tienes que hacer es crear o reestructurar tu catálogo de cuentas, asignarle el dígito agrupador que tú requieres. Puedo todavía yo hacer otras cosas. Por ejemplo, aquí puedo insertar niveles. Voy a insertar, por ejemplo, el nivel 103 y se va a llamar clientes nacionales. Le digo guardar. Y lo que voy a hacer es a Barrotera de Occidente lo arrastro sobre clientes nacionales. Y ahora lo que yo tengo es otra clasificación que me interesa hacer. 103, 2, clientes extranjeros. Le digo guardar. Y entonces aquí lo que yo tengo ya son dos niveles o un nivel más. Clientes nacionales y clientes extranjeros. Ahora bien, lo que debo de hacer aquí es, me debo recordar que clientes quedó con su dígito agrupador. Clientes nacionales, que lo creé, no tiene dígito agrupador. Y a Barrotera de Occidente tiene dígito agrupador. Lo que yo pudiera hacer aquí es inclusive asignarle aquí a clientes, porque no hay una clasificación de clientes como de mayor. Clientes extranjeros, pudiera también yo asignarle aquí 4, porque no hay una clasificación que me diga que son clientes extranjeros. Asigno 4 y le doy guardar. En este momento está asignado como dígito agrupador clientes, clientes nacionales y al final el detalle de cada uno de mis clientes. ¿Sí? Yo lo pudiera hacer. Obviamente, bajo esta interpretación, a clientes no tendría razón de que tenga asignado el dígito como tal. Sin embargo, aquí está ocurriendo algo. Dice, al cambiar el código agrupador se modificará de todas las subcuentas. Si le digo continuar, no tiene dígito, no tiene dígito. Pero si le pongo aquí 4, ya tiene 4.1, no tiene dígito y no tiene dígito. Si le asigno a clientes extranjeros 4, le hereda a John Smith el dígito 4.1, que sabemos que es incorrecto porque John Smith es extranjero y tendríamos que tener clientes extranjeros. De esta manera, acabo de reestructurar mi catálogo de cuentas. Es decir, tú juegas con los niveles y juegas con la asignación que tú le empezarías a generar, de acuerdo a la información. Si quisiera volver a asignar a clientes, al final es posible. El SAT no lo está limitando y por el momento eso para nosotros no tiene ninguna limitante. Lo que sí es importante, vuelvo a recapitular, que el tipo de cuenta, que aquí dice cuenta de mayor no, esta también quedó como cuenta de mayor no y clientes quedó como cuenta de mayor sí. Es decir, me va a totalizar clientes, pero a lo mejor lo que yo quiero es que clientes nacionales se totalice en los estados financieros. Me dicen no, porque ya hay una cuenta de mayor arriba. Entonces yo a clientes, es más, voy a sacar ahorita el reporte para que vean cómo se aparecería. Aquí está, simplemente como totalizando ciertos valores. Y si yo a clientes nacionales le digo que es de mayor sí, bueno, pero me va a decir que no es posible. Le quitaría a clientes cuenta de mayor, le digo que no, le digo guardar. Ya no hay aquí una cuenta de mayor, ¿sale? Como no hay una cuenta de mayor, voy a identificar qué pasa con mi reporte. Lo voy a volver a ejecutar. Tal vez visiblemente no podemos encontrar todavía información.
porque no ha habido un cambio como tal. Al momento de que le pusiéramos saldos, empieza a tener más claridad este cambio. Sin embargo, lo que sí podemos identificar es que si a clientes nacionales le digo cuenta de mayor sí, saco mi reporte, ¿sale? Debería de tener un cambio. ¿Cuál es el cambio? Y vamos ya a entrar entonces en juego con un poquito de información como tal. Lo que tendríamos que cambiar aquí es, voy a hacer una póliza. Una póliza va a ser una póliza de ingresos, va a ser una póliza de venta. De manera muy rápida, digo, como solamente estoy jugando ahorita con dos cuentas, me pide, aquí en este momento me está pidiendo relacionar con el ADD. Es más, para hacer una dinámica diferente, lo que voy a hacer es no relacionarlo con el ADD. Es decir, quiero que este XML no se relacione con un ADD. Lo voy a hacer con un XML, lo cierro y aquí me está diciendo que capture la póliza. Voy a capturar una póliza bastante sencilla, que es una póliza de ingresos de 1,000 pesos. Y voy a poner aquí, aunque no está, pero por tener efectos de lo que estamos viendo, será la 103 Abarrotera de Occidente y cuadro lo que es mi póliza. Al final entonces aquí ya tengo un movimiento, ¿sale? Ya está mi primer póliza, afectando a las cuentas con las que estamos trabajando. Y entonces ahora sí vamos a ver qué implicación tienen los reportes. Me está diciendo que tengo clientes bancos y clientes nacionales, que son los movimientos que acabamos de visualizar. Entonces, si ya empiezo a jugar con mi información, por ejemplo aquí, le digo que clientes nacionales, clientes nacionales es una cuenta de título, por ejemplo, me dice, no puedes porque arriba tienes una de título. Entonces a clientes le digo, a circulante le tendría que decir, por ejemplo aquí, subtítulo, para que clientes nacionales, pues más clientes, sea título. ¿Qué va a ocurrir aquí? Hace un cambio, si lo alcanzan a percibir. Es decir, aquí me totalizó bancos y clientes le estaba haciendo un total. Aquí está, clientes nacionales. Aparece un apartado más que dice clientes. Entonces tiene que ver mucho cómo vas a reestructurar tu catálogo de cuentas, cómo se va a mostrar tu información. Luego lo voy a volver a arreglar. Aquí está, voy a crear a clientes, le digo que es subtítulo, por ejemplo. Bueno, le digo cuenta de mayor no, para que me deje asignarla. A circulante le digo, a circulante le digo que es de título, como originalmente estaba. Perdón. Circulante, le digo que es título. Guardamos. Clientes, ya le puedo decir que es título. No, porque estaba abajo. Clientes nacionales, perdón. Aquí le digo que no. Y ya podría poner clientes como título. De acuerdo a la reestructuración que yo quiero tener. A ver. Activo es título. Perdón, esta es cuenta de mayor sí. Si así lo quieres poner. Es decir, con este cambio que yo acabo de hacer, evidentemente mi reporte tendría un efecto. Ya lo está mostrando de una manera diferente. Ya no me está poniendo aquí el detalle de clientes nacionales. ¿Quieres clientes nacionales? Pues entonces lo que tienes que hacer a clientes, le dices no es de mayor, clientes nacionales sí es de mayor y clientes extranjeros sí es de mayor. ¿Qué va a pasar aquí? Ya hace un efecto. Entonces empieza a tener algunos cambios y bueno, tiene que ver con la información que tú empiezas a generar. Que bueno, esto es prácticamente de cómo la contabilidad había funcionado. Pero sin embargo, lo que quiero es que no descuidemos el tema
de la asignación de agrupadores, que debe de tener agrupadores, todas mis cuentas. Aquí yo veo que ya las perdí, precisamente por los cambios que hice. Veo que al final de cuentas estoy perdiendo todos mis cambios de la información que estoy empezando a relacionar. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es, le voy a dar cerrar. Ya reestructuré mi catálogo de cuentas. Voy a suponer que así yo lo hice. Lo que yo tengo que identificar aquí es correr un proceso, una utilería que se llama verificación de cuentas. La verificación de cuentas lo que va a hacer es verificar que precisamente las herencias entre cuentas estén correctas y que los saldos estén cambiando, se estén actualizando sin ningún tipo de complicación. Es decir, es la primera utilería que deberíamos de correr. Que es la primera utilería que deberíamos de empezar a ejecutar. Aquí me dice, está bien. Después de esto, decía que podría sacar yo lo que es el reporte, ¿sí? Aquí en reportes, lo que yo tenía es, al final de cuentas, un reporte de catálogos, catálogo de cuentas. Este catálogo de cuentas, de lo que hemos tenido, me va a mostrar aquí toda mi información. ¿Sí? Y aquí te está diciendo precisamente el catálogo de cuentas que estás asignando y si tienen dígitos agrupador o no y cuál. ¿Sí? Es un reporte que te puede ayudar a identificar si están bien colgadas las cuentas con sus agrupadores correctos o con la información que tiene tal cual generado el sistema. Otro reporte que te puede ayudar es el listado de cuentas. Y aquí lo que te está diciendo el listado de cuentas es qué cuenta contable y cuál es el agrupador del SAT que tiene como tal. ¿Sí? Al final de cuentas, aquí tú tendrías que revisar precisamente cuáles son estas cuentas que se están generando. Voy a regresarme a la presentación o a las diapositivas, precisamente para ver qué otra cosa me recomienda mi documento con el cual estamos trabajando. Bien. Ok. Al final de cuentas, ¿qué recomendaciones tenemos? Es reestructura tu catálogo de cuentas. Si tienes cuentas que ya no están siendo utilizadas, utiliza traspasos de auxiliares, bórralas. Al final de cuentas, haz la información más simple de entender. Un catálogo de cuentas con demasiadas cuentas y si esas cuentas ya no las utilizas, creo que estamos desperdiciando información o estás haciendo solamente más extenso, no desperdiciando, sino haciendo más extensa la presentación de información que tenemos que generar. El tipo de periodo, habíamos dicho que debe de ser un periodo mensual. Si tú tienes una cuenta o al final de cuentas lo que estás afectando son periodos trimestrales, semestrales o especiales, no van a poder trabajar con contabilidad electrónica. Es necesario que entonces reestructures tu empresa precisamente para crear la empresa con un periodo mensual. Esto tal vez significará reprocesar la empresa, que es bajar a texto toda tu información y cargarla en una empresa nueva. ¿Cuáles son las mejores prácticas? Bueno, ya hemos dicho lo de precisamente periodos mensuales. Recomendamos que deshabilitemos la opción de modificar periodos anteriores y futuros. ¿Por qué razón? Porque la contabilidad electrónica, cada vez que tú presentas tu información, va a generar un cierre del periodo. Ahorita lo vamos a realizar o lo vamos a revisar porque todavía no hemos generado ningún XML. Debes de asegurarte que no existan movimientos a la cuenta de cuadre, porque si existen movimientos a la cuenta de cuadre, tu balanza no estaría cuadrada. Eso sería un grave error. Entonces, el sistema no te permite generar tu, tus archivos XML de la balanza si tienes un movimiento en la cuenta de cuadre. Es importante que si estamos hablando de modificar periodos, si tienes Compact y bancos, nos replanteemos qué queremos hacer, porque Compact y bancos como tal no se puede reprocesar. Entonces, muy probablemente significaría crear una empresa nueva, cargar catálogos de contabilidad y tendrías que, al final de cuentas, cargar la información de bancos o crear
o crear una nueva empresa, es decir, tendrías que generar toda tu información como tal. Si tú vas a modificar un periodo anterior, la balanza se verá afectada porque estás afectando saldos. Y al afectar saldos de un periodo cerrado, el sistema de contabilidad los afecta en cascada. Entonces, muy probablemente tendrías que tener la necesidad de generar dos balanzas de comprobación. Es decir, la original que tenías más la de la reestructuración porque afectaste saldos. Ahorita que tenemos XML, lo empezamos a platicar y lo vemos como tal. Recomendamos que en la pestaña de la redefinición de empresas, pues mejor le digas que no puedes modificar periodos anteriores y futuros o que perfiles a tus usuarios para que solo algunos de ellos puedan hacer esta modificación, ya que se vuelve crítica lo que es el cambio o el caso de la modificación como tal, que se empezaría a realizar por el tema de los saldos y balanzas que ya has entregado en el sistema. La cuenta de cuadre no deberá tener movimientos. Si la cuenta de cuadre tiene movimientos, no se generarán los archivos XLS. ¿Cómo puedes saber qué movimientos tiene la cuenta de cuadre? Bueno, pues puedes entrar al estado del negocio, sacar un reporte movimiento auxiliar del catálogo, seleccionando cuentas de cuadre o verificando con un listado de pólizas y decirle que quiero que me muestre las pólizas con movimientos a la cuenta de cuadre. Con eso podrías quitar la cuenta de cuadre o redefinir en la empresa para que no utilice la cuenta de cuadre, como tú lo quieras hacer. Por eso son las recomendaciones que te damos en este momento. La asociación de XML, ahorita lo vamos a empezar a realizar, digo, porque al final hice ahorita una póliza simplemente sin tener un XML. Ahorita hacemos el ejercicio para relacionar un XML a los movimientos como tal. ¿Ok? Voy a hablar un poquito de la validación, aunque esto lo vamos a ver ahorita más adelante. Debemos de recordar que funcionamos con Internet Explorer 10 o su posterior. Somos compatibles con Chrome, con FileZilla o Firefox, que al final de cuentas para poder incrementar o cargar un XML a nuestro ADD es necesario que hagamos un proceso de validación. El sistema tiene algunas reglas que precisamente hacen o verifican si el XML es válido o no es válido como tal. Estas reglas son estos criterios que tú puedes configurar. Si quieres conocer a detalle de los criterios de configuración, te invito a descargar la grabación que tiene precisamente ese nombre. La encontrarás en la página www.contaaqui en el menú cursos y tutoriales grabados. Ahí hay capacitación, cursos y tutoriales grabados. Ahí encontrarás la sesión de criterios de comprobantes fiscales. Para cargar un XML, ¿cómo lo hacemos? Tenemos tres opciones. Desde el sistema, en la pestaña de cargar documentos, clic con el botón derecho sobre el menú contextual, le podrías decir validar y cargar, o con la opción de drag and drop, podrías relacionar tus XMLs o cargar tus XML. Aquí, bueno, un poco de soporte. Si al final tienes problemas con el cargado de cuentas, te recomendamos ejecutar o borrar las colas privadas. Sin embargo, debemos identificar que si tienes un sistema de contact y nóminas, la eliminación de colas no es un asunto que deberías de hacer sin tener algunas precauciones. ¿Cuáles son las precauciones? Simplemente asegurar que todos los timbres de nóminas se hayan realizado. Si algún timbre de nómina no se ha realizado, no te recomendamos ejecutar la utilería o el proceso de eliminación de colas. ¿Ok? Actualmente en el XML no es posible eliminar un XML ya cargado. Esto hay que identificarlo porque todo lo que tú cargues en el XML estará ahí y no se moverá. Es decir, no lo puedes eliminar. Ahora sí, vamos a ver cómo asociar el XML a una póliza. Les vuelvo a compartir mi pantalla. ¿Ok? Y aquí lo que yo tengo es precisamente el ADD. Estoy teniendo lo que es mi administrador de documentos digitales. Espero que se abra. Debemos de recordar que la primera vez que se abre el ADD en una empresa es algo lento porque termina de configurar ciertas cosas. Está la opción de cargar documentos recibidos y yo lo que voy a optar es ahorita en este momento por hacerlo con la opción drag and drop. Selecciono un XML y lo suelto. Perdón, lo suelto precisamente.
sobre la opción de cargado. Aquí lo está validando, está revisando precisamente el XML como tal para hacer esta validación de lo que estamos generando. Parece ser que ya terminó, me dice que es completamente válido el XML con el cual voy a trabajar. Entonces ahora sí voy a hacer mi póliza. Voy a hacer una póliza, es una póliza de egresos, pago de proveedor, o pago de comidas, digo, porque va a ser un gasto, no recuerdo de qué es el XML. Me muestra, aquí está el comprobante, clico en el botón derecho, le diría asociar documento. En este momento lo que está haciendo el sistema o el ADD, le está pasando el XML a la póliza, precisamente para que se haga ya esa asociación. Ahora el sistema me dice, ¿quieres seleccionar un CFDI? Sí, es este restaurante, se llama la Casa de los Abuelos, y lo voy a cuadrar con una cuenta de gastos por el total, mismo XML, la cuenta de IVA, por el IVA, y lo cuadro contra bancos. El total, pero debemos de recordar que es abono. Y ya está mi póliza relacionada con un XML ya hecho en este momento. Aquí está la póliza cuadrada. Simplemente le doy guardar y con eso acabo de relacionar el XML al movimiento o al UUID, si así lo quieren ver, al movimiento de la póliza. Con esto técnicamente ya estoy listo para el tema de contabilidad electrónica. ¿Qué necesito hacer? Simplemente ingresar al menú cierre, contabilidad electrónica. Debo identificar que ahorita yo estoy en el periodo 8, es decir, en el mes de agosto. Lo que quiero decir es que aquí, al momento de hacer mi contabilidad electrónica, el sistema me pregunta qué mes quiero generar. ¿Agosto? Quiero generar la balanza de comprobación y que incluya el catálogo de cuentas contables. Es decir, va a generar los XML del mes de agosto y empezamos a identificar aquí algunas cosas. El sistema ya empieza a manejar algunos errores. Me dice que algunas cuentas no tienen dígito agrupador, porque fue todo lo que yo empecé a modificar. Es importante identificar que el sistema entonces, si tú no tienes dígitos agrupadores en las cuentas, te va a empezar a marcar algunos errores. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Solucionarlos como tal. Me voy a ir entonces a Contact y Contabilidad, los voy a dejar aquí a un ladito, simplemente para visualizarlos. Creo que al final de cuentas cerré el reporte, pero bueno, aquí me metí a la carpeta de la empresa y está la bitácora. Entonces me está diciendo que todas estas cuentas, dice, no fue posible pasar el proceso por las siguientes causas. Esto no tiene agrupador. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Asignarles el correcto agrupador a cada una de estas cuentas. Por ejemplo, la primera que me está diciendo es la cuenta 1000, que es fondo de caja fija. No tiene agrupador, entonces al final de cuentas le tengo que poner cuál es su caja. Le digo guardar. Después de eso me dice que la cuenta de caja. Y a lo mejor aquí tengo que decirle que es caja y efectivo. Le digo guardar. Luego me está diciendo que la de bancos, que es la 102, me quitó a todas estas cuentas porque se acuerdan que a circulante yo le empecé a cambiar los dígitos agrupadores. Por eso al final de cuentas, bancos también me está diciendo que no tiene agrupador o que al final de cuentas le está haciendo falta su agrupador como tal. Selecciono bancos nacionales, le digo guardar, la 104, documentos por cobrar, pues también habría que asignarle la de documentos por cobrar y aquí entonces tendríamos que identificar muy bien qué agrupador le quiero asignar a cada una de las cuentas. Me dice también que la de deudores diversos, y aquí lo interesante sería identificar cuál es el agrupador que le interesa o que debemos de tener. Aquí también, en el archivito que les voy a subir junto con la grabación, encontraremos lo siguiente. Hay un catálogo general y aquí me dice, por ejemplo, deudores diversos, que la cuenta que recomienda Compact es la 410.
Entonces yo aquí lo que haría es seleccionar deudores diversos 4.10 y de esa manera ya sabría yo cuál empezar a relacionar. También me está diciendo IVA acreditable, entonces yo tendría que buscar, podría hacerlo aquí igual, ¿cuál es IVA acreditable? Me dice que IVA acreditable recomienda Compaq la 15.10. Entonces yo aquí le pondría 15.10, IVA acreditable pagado. Y así sucesivamente nosotros vamos a empezar a asignar. Digo, ahorita por fines prácticos le voy a asignar a todos la misma. Sí, o sea, ahorita voy a asignar la que yo encuentre y veo que no me deja. Es decir, el sistema de alguna manera me está diciendo el nivel que corresponda a la cuenta. En lo que está haciendo la aplicación, te está recomendando cuáles son las cuentas que deberías de capturar. Es decir, te doy un F3 y te permito desplegar el catálogo. No te permito capturar porque a lo mejor pudieras que estés asignando cuentas de pasivo a las cuentas de activo. Digo, para fines prácticos y para ya darle avance a la sesión, le estoy asignando cualquier agrupador que me encuentre. Ya está. Va a suponer que ya están mis agrupadores. Entonces ahora sí, me volví a menú de cierre, contabilidad electrónica. Agosto incluye la balanza y el catálogo de cuentas. Ya me dijo que lo generó y sigo teniendo problemas. Creo que me faltaban todas las cuentas de bancos y de clientes. Voy a volver a abrir la bitácora. Precisamente para que la bitácora me diga que hizo falta. Bueno, ya la volvemos a generar. Pero recuerdo que es circulante, clientes, no tenía clientes. Aquí le voy a asignar la 4. Está ya clientes, 4. Le heredó. Le pondría, ok. ¿Por qué razón? Y esto es un buen ejemplo, aprovechando el error. Me dice clientes, me dice que le asigne el 4. Y clientes nacionales me dice que le asigne también el 4. ¿Por qué? Porque dentro de ella hay una afectable. Y a esta sí tiene 4.1. Entonces esta también tiene 4 y su afectable 4.1. Por esa razón tenemos esta situación. Según yo también le faltaba bancos. Y creo que eran las únicas que me decía. Digo, como cerré la bitácora, no recuerdo, entonces tendría que volver a correr el reporte o generar el XML. Se cerró el periodo. Aquí ya me está diciendo, hubo un cierre de periodo. Es decir, si veo la bitácora, me dice que la emisión del XML de cuentas fue satisfactoria y la balanza fue satisfactoria. Es decir, lo primero que hace el sistema es cambiar periodo. Ya estoy en septiembre. Ya estoy capturando información. Cerró el periodo y ahora estoy trabajando con el mes de septiembre. Si yo aquí en el mes de septiembre, perdón, en el archivito, aquí ya están los XML con los cuales voy a trabajar. Voy a abrirlos, simplemente para una previsualización. Aquí está la balanza de comprobación. ¿Sí? La balanza de comprobación aquí está. Es del mes 8, balanza de comprobación. Catálogo de cuentas del mes 8. La balanza de comprobación aquí me empieza a mostrar los saldos. Tanto los saldos de las cuentas que yo empiezo a relacionar. Ojo, me está poniendo los saldos o el número de la cuenta. No te pide el nombre, te pide el número, ¿sí? Y los saldos que empieza a tener. Lo que es importante relacionar que en la balanza de comprobación se van los saldos de las cuentas, estén relacionados con XML o no estén relacionados con XML, porque es un saldo como tal.
Y el catálogo de cuentas, pues aquí me está diciendo cuál es el código agrupador, el número de cuenta, la descripción, qué nivel y la naturaleza. Esa es la información que el SAT me está pidiendo para el catálogo de cuentas. Y aquí de esta manera generó esta información. Si yo estoy listo para trabajar con ello, pues lo que hago es irme al menú cierre, póliza de cierre, perdón, cierre contabilidad electrónica, y ahora lo que me pide es generar el del mes de septiembre. Y lo puedo hacer, puedo generar septiembre. Como va a arrastrar el saldo de agosto a septiembre, pues para el sistema este movimiento prácticamente es transparente, porque acaba de hacer el cierre ahora del mes de septiembre. Si yo me meto a la carpeta de trabajo de la empresa, ya veo que tengo agosto y septiembre. Ahora bien, voy a hacer un pequeño cambio. Esto no espero que lo hagan todos, simplemente con fines didácticos. ¿Sí? ¿Qué pasaría si yo ejecuto una nueva póliza, pero ahora le digo que es del mes de agosto? ¿Sí? De cualquier fecha. Y ahora lo que voy a hacer es modificar. Me pide obviamente, o me está pidiendo nuevamente, que es capturar o calcular lo que es el ADD. Le digo, no gracias. Ya hemos visto que inclusive no utiliza el ADD. Voy a seleccionar una cuenta que nunca he utilizado, la de un fondo fijo de caja. Según yo no la habíamos utilizado. Y vamos a hacerle por 9,999 pesos un cargo. Y la voy a cuadrar con lo que sea. Bueno, ya estoy utilizando clientes extranjeros. Creo que no es un caso práctico, pero para que sean las primeras cuentas que me aparezcan en mis reportes. ¿Sí? Aquí debemos de identificar que lo que me está haciendo entonces ahora, o el sistema, es precisamente generar mi información de la modificación que yo acabo de realizar o de la modificación que yo realicé. Y lo que tenemos que identificar es qué va a pasar con la balanza de comprobación que acabamos de realizar. Es decir, con la balanza de comprobación que yo al final de cuentas ya había entregado. Le voy a dar guardar, le voy a dar cerrar y voy a correr nuevamente el proceso, pero le voy a decir que ahora genere agosto y que me incluya el movimiento. Le digo procesar. Permítame un segundo. Está generando la información. Me dice que volvió a generar nuevamente la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas contables. Le digo que sí, que deseo verlo, le digo que sí. La bitácora en este caso. Ya veo que los generó aquí. Si se fijan, aquí yo tengo los que les había puesto guión bajo y volvió a generarlos. Si yo hago mi comparación de estos archivos que está generando el sistema, el nuevo que es la balanza de comprobación, que tengo un guión bajo, y el nuevo que simplemente lo renombré, veo que ya está arrastrando el saldo que al final de cuentas estamos generando. El sistema hace la actualización de estos valores automáticamente. Por esa razón, entonces debemos de tener mucho cuidado cuando modifiques periodos anteriores, porque al final de cuentas, la información que empiezas a relacionar en este momento tiene ya un impacto que debes de considerar tú muy bien. Por eso recomendamos que a lo mejor manejar periodos cerrados es una buena práctica, porque si tú modificas un periodo pasado, tendrías que reestructurar nuevamente o mandar una declaración complementaria o el XML complementario precisamente para capturar correctamente tu información. Bien, prácticamente con esto ya estamos generando los XMLs o el XML de tu contabilidad. Regreso nuevamente a la presentación. Ya vimos la asociación, cómo se empieza a realizar, cómo lo ligo al movimiento, la captura de movimientos propiamente, cómo modifico
el encabezado de la póliza. Es algo muy importante aquí, identificar y es manejo de contabilidad electrónica. Si tú cambias el tipo, número o fecha de una póliza que tiene ligado al XML, va a perder esa relación. Cuando digo va a perder es que se va a desasociar el XML con el movimiento de póliza, porque ya estás cambiando los campos llave. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Tendrías que volverlo a ligar. ¿Qué haces si tienes pólizas capturadas en el sistema sin un CFDI? La respuesta es sencilla. Lo que tendrías que realizar en este caso sería volver a abrir esa póliza y hacer el proceso de asociación nuevamente, es decir, relacionarle su movimiento de póliza como tal. ¿Qué pasa si tienes CFDIs en las pólizas, pero no tienes CFDIs en los movimientos? Es abrir la póliza, ya está asociado el XML a la póliza, solo presionas control F9 y te muestra la ventana para asociar el movimiento, es decir, tendrías que volver a relacionar. Por el momento no hay un proceso, utilería o alguna modificación que yo pueda realizar precisamente para tener todo el tema de la información que previamente ya habíamos capturado. Es decir, no hay otra, hay que abrir la póliza y hacer el procedimiento como si lo estuviéramos haciendo. Bueno, aquí la presentación me habla de los agrupadores, creo que ya lo expliqué en gran medida. ¿Sí? Cómo funciona, el reporte de catálogo de cuentas también lo platicamos, el listado de cuenta que puedes generar. Y bueno, ya por último, para terminar el tema, pues lo que estamos hablando son de los agrupadores. Ya vimos que hay una tabla nueva que se llama agrupadores SAT, se los mostré en SQL, y hay una tabla nueva que también se llama emisiones SAT. Aquí se va a guardar toda la información del proceso de contabilidad electrónica que se ha generado. Que en este caso, cada vez que tú vayas haciendo tus cierres, va a ir grabando en emisiones SAT para que el sistema se dé cuenta si ya está emitido o no está emitido ese mes como tal. Prácticamente, con eso terminamos con la emisión de XML. Ya vimos la ventana, precisamente. Aquí está el XML que se empezaría a generar, un XML que ya mostré, la balanza de comprobación. Y bueno, al final de cuentas, algunos errores comunes, errores que inclusive ya vimos en el ejercicio, que no tiene asignado alguna cuenta a un agrupador, ya vimos que la ventana te lo muestra o no impide el proceso de generación del XML y simplemente te estaría mostrando o alertando de que hace falta que reestructures o que le asignes tu dígito agrupador a tus cuentas. Pues prácticamente con eso terminamos la sesión del día de hoy. El tema fue contabilidad electrónica o el manejo y la implementación de contabilidad electrónica en la versión 7.4.1. Muchísimas gracias y hasta pronto.